Bueno, muy bien amigos y amigas de Serovka, muy buenas tardes, noches. Estoy aquí en República Dominicana y pasando justamente por la Clínica Abreu, por CDD. Y qué más oportuno que hablar y conversar justamente en este mes de noviembre sobre el tema del cáncer de próstata. Y obviamente dentro del cáncer de próstata tenemos diferentes patrones, diferentes formas de analizarlo y de observarlo. Tenemos unos aspectos desde el punto de vista clínicos, obviamente donde los urólogos nos acompañan en la visualización y en todo el seguimiento clínico del paciente. Tenemos exámenes de laboratorio que también nos permiten parte del seguimiento, pero evidentemente tenemos también aliados desde el punto de vista de la medicina nuclear y luego el ambiente de radioterapia. Para ello, fíjense ustedes que me acompañan en este momento. Bueno, yo me siento aquí, bueno, maravilloso, porque estoy aquí con tres doctoras súper exitosas y maravillosas del CD. Vamos a presentarnos aquí súper informal, pero para que todos nos conozcan. Bueno, yo soy la doctora Isabel Reyes, Ajá, la doctora Isabel Reyes. psicóloga radioterapeuta, igual que mis compañeras. Muy Yo bien, soy la doctora Romina Serga, Yuleisi Ortega. muy bien. Todas oncólogas Sí, radioterapeutas. sí. Sí. Miren, uno de los primeros factores obviamente que vemos a nivel mundial es por supuesto por un lado el tema del cáncer de mama para el caso de nuestras pacientes femeninas, pero evidentemente el cáncer de próstata es uno de los factores más importantes dentro de todo lo que tiene que ser el seguimiento de los pacientes oncológicos. Ahora, ¿cómo lo ven ustedes o qué herramientas nosotros disponemos para que todos aquellos que nos están viendo, profesionales de la salud y por supuesto pacientes, sepan con qué se pueden enfrentar y qué podemos nosotros tener allí en la mano? ¿Cómo? En el caso del diagnóstico, a Ah, ver, ok. vamos a empezar. ¿Qué herramientas tenemos aquí? Sí, bueno, Ahora, ¿qué herramientas tenemos en general y luego los abordamos? Aquí tenemos ok. una oportunidad maravillosa. No, bueno, realmente todo comienza con el antígeno prostático elevado. Ujú. Y desde ese punto de vista parte la idea de hacer una biopsia, una resonancia multiparamétrica para quienes tengan la oportunidad y estudios de extensión, además del PET con PSMA que también lo tenemos disponible aquí Claro, o en la sea que clínica. entonces por un lado tenemos el caso de nuestros pacientes van a su control habitual, por ejemplo, con el Exacto, urólogo. Allí se anual. pudiese detectar o no, se pudiese detectar con el tacto algún tipo de anormalidad. Sin embargo, no todas las anormalidades son cáncer Exactamente. obligatoriamente. O sea que tengo que poderme acompañar de De otro otras elemento, ¿no? causas. Entonces ahí me voy al laboratorio. Ahí Exacto. evaluamos, por ejemplo, antígeno prostático Exacto. específico, pero No es en algún, específico del cáncer de próstata. exactamente, es decir, lo puedo tener alto, lo puedo tener en un rango intermedio y no necesariamente, entonces necesito poder tener otras herramientas. Allí, Exacto. obviamente, la resonancia multiparamétrica de próstata, bueno, nos da muchísimos beneficios, pero adicionalmente tenemos el caso de la medicina nuclear, que en el caso del Caribe es muy, muy particular, porque, bueno, necesitamos de un ciclotrón, necesitamos de un PET, y evidentemente no en todas las islas del Caribe lo tenemos, y Claro. en el caso incluso de Centroamérica también es complicado para llegar. Entonces, Sí. bueno, aquí en este lugar disponemos justamente, aquí en la Clínica Abreu, disponemos tanto del PET, Ajá. ¿sí? Como del Como el ciclotrón, porque ciclotrón. además ustedes pueden distribuir material a Sí. otros centros, ¿no? Sí, sí, sí. En el caso del PET con PSMA, vamos a hablar un poquito de eso para que además todos los que nos están siguiendo puedan entender de qué va el PET, ¿no? Porque normalmente uno está escuchando el PET con flúor 18 y FDG, pero ahora estamos hablando de utilizar el mismo flúor 18 pero unido a ese Ah, PSMA. Vamos a ir hablando un poquitico sobre eso, ¿eh? sí, la doctora. Claro. Bueno, el PSMA es una molécula que es marcador de membrana prostática. Entonces, el, el PSMA nos ayuda a detectar la enfermedad específica de próstata en cualquier área del cuerpo donde se encuentre. Entonces, es una maravilla porque donde estudios como tomografía y gammagrafía no podían detectar enfermedad, este nos puede ayudar, inclusive con PSA súper bajito como 0.5, Ujú. más bajo, pero ya con menor sensibilidad, pero de 0.5 en adelante la sensibilidad y especificidad es relativamente buena. Genial, porque, ajá, No, en que esa parte nos ayuda mucho en cuanto al abordaje luego de qué se va a hacer, porque puede cambiar un poquito el El manejo. abordaje, el manejo claro, de del un paciente, principio. ¿cuál va a ser el Teniendo esta tratamiento que vamos a darle? Claro. herramienta disponible puede cambiar un poquito ese abordaje.
Entonces, fíjate cómo lo importante, obviamente, para todos aquellos que nos siguen, sí, en el caso del PET es uno de los estudios más que a mí más me encantan porque allí estamos utilizando la antimateria del electrón, ¿no? Es decir, estamos comprobando todos los días, cada vez que se aniquila un positrón con un electrón, se aniquila la materia y tenemos dos fotones que son los que forman o nos ayudan a formar la imagen. Pero eso lo obtenemos gracias al flúor 18, que es un elemento radiactivo. Pero entonces ese elemento radiactivo yo lo puedo unir justamente a diferentes fármacos. En el caso de la FDG, bueno, es un análogo de la glucosa, utiliza la misma ruta de metabolización de la glucosa y me permite evaluar diferentes tipos de cáncer. En el caso del PSMA, como bien lo dice la doctora, obviamente es demasiado específico, es decir, lo que estamos aumentando es la sensibilidad y la especificidad del estudio, porque entonces ya de esta manera ya sí estamos evaluando a detalle lo que pudiera estar ocurriendo allí. Ahora, una vez que ya tenemos justamente toda la artillería, digamos, diagnóstica, ¿no? Fíjate cómo ya pasamos el ámbito clínico, el ámbito de laboratorio, la resonancia magnética multiparamétrica, el tema del PET. Ya tenemos ahora sí una visión mucho más integral del paciente. Yo creo que es una de las cosas que siempre llamamos la atención en el caso oncológico, es que el paciente oncológico tiene que ser abordado de manera multidisciplinaria, ¿no? Y entender, a veces los pacientes dicen, oye, pero es que yo ya me hice una tomografía, ¿cómo me voy a volver a...? Y eso es un tema complicado, pero es obviamente entendible, por un lado porque no se maneja la información, pero por el otro, obviamente, sobre todo a los especialistas, entender que hay una serie de pasos, ¿no? Vamos a ver, una vez que ya hemos diagnosticado el tema del cáncer de próstata, ¿qué tipo de herramientas podemos tener y qué disponemos acá justamente en la Clínica Abreu? A ver. Bueno, está la tomografía axial computarizada y también tenemos gammagrafía ósea, que en caso de pacientes que no se pueden realizar el PET, esas son las herramientas que nosotros utilizamos. Están dentro de los protocolos internacionales como estudio de extensión. Ya, si es por opción de nosotros le hacemos el PET-CT con PSMA, que es superior a esos dos estudios juntos. Ok, o sea que entonces tenemos todo. Claro, lo importante es que aquí hay las dos opciones, es decir, por un lado me puedo ir con la tomografía más la gammagrafía ósea para evaluar extensión, o me puedo ir con el PET-CT, obviamente con flúor 18 y PSMA. Ahora, una vez que ya hemos diagnosticado, justamente venimos a la parte, digamos, del tratamiento, es decir, el tratamiento o el abordaje que podemos tener en el caso oncológico siempre incluye como varias opciones. Sí. Vamos a ir conversando un poquitico de algunas de las opciones. Obviamente no queremos aquí que sea una consulta porque es muy particular y muy específica de cada paciente, pero sí que los pacientes que nos pudieran estar viendo o aquellos referentes que nos puedan estar viendo sepan cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos dentro del abordaje oncológico para el caso de cáncer de próstata. Claro, podemos ir desde la observación en casos que son en etapas iniciales Sí. y el paciente joven en donde se pueda valorar hacer este tipo de manejo. Tenemos la cirugía, tenemos la radioterapia, tenemos la terapia hormonal, hay múltiples elementos que se puede utilizar en ese caso. ¿Algún puntico adicional, a ver, que queramos destacar? Bueno, la clínica cuenta con cirugías robóticas, tienen un aparato Da Vinci. Un Da Vinci, sí. Es un plus para este tipo de tratamiento y pues los aceleradores lineales que nosotros tenemos aquí que son de alta calidad también. Okay, porque, ojo, vale la pena destacar que obviamente dentro de la radioterapia, a ver, muchos pacientes pueden ver el equipo y entender que son todos iguales, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico, cuando nosotros hablamos justamente de la radioterapia, podemos estar abordando, dependiendo del espesor que tenemos en las laminillas o en esas MLC, bueno, nos puede permitir, por ejemplo, hacer IMRT, hacer BIMAT. SBRT también hacemos. Podemos hacer SBRT, entonces, bueno, perfecto, ¿no? Es decir, tenemos una gran cantidad de opciones, porque al final estas opciones vamos a ver. Ahí ya Técnicas. hablaríamos de técnicas. Exactamente, son técnicas dentro de la radioterapia que nos permiten justamente adaptarnos mejor a la lesión tumoral y, por supuesto, proteger mejor los órganos sanos, ¿no? Exacto. Que es Y otra- entregar la mayor dosis posible con menos efectos adversos al target. Ajá, ¿y cómo le explicamos eso? Sobre todo a los que nos están viendo, vamos a suponer que están los internistas, los urólogos. Cuéntanos un poquito esa ventaja que podemos tener allí con respecto a
a otras Bueno, técnicas. la tenemos por las técnicas modernas y porque tenemos el equipo y también aplicando el PET, nosotros podemos dirigir la radioterapia específicamente a las áreas donde hay enfermedad y evitar tratar zonas donde realmente normalmente pensábamos que su clínico podía haber enfermedad, pero tenemos evidencia de que no existe. Entonces el tratamiento va dirigido a ese target y por las MLC, como estabas diciendo, Ujú. se modela el tratamiento para que se entregue la dosis solo cuando estamos ante el target y disminuir la cantidad de dosis que puede recibir las áreas adyacentes que no tienen enfermedad evidente. Excelente, perfecto, creo que está súper claro. Creo que sí. Fíjate que adicionalmente a mí siempre me gusta hablar un poco, a ver, cuando nosotros tenemos un crecimiento tumoral, normalmente, ¿qué pasa? Yo lo que tengo es un crecimiento acelerado de células, desordenado allí, y rompemos la membrana basal y en ese momento estamos hablando del tumor maligno. Ok, en ese momento, una de las cosas importantes que a veces la gente no entiende es que el tumor no es homogéneo, incluso dentro de él, porque bueno, yo tengo regiones en las primeras celulitas que se empezaron a formar, bueno, cuando compiten, eso es como que si yo voy, no sé, a un compartir en el fútbol de mi hijo. Entonces, claro, si yo voy a ir a comer perros calientes contra los niñitos de 10 años, perfecto, yo voy a ganar. Entonces, yo soy esa célula cancerígena que puedo comer fácil. Pero después, en el momento en el cual me traigo a 30 amigos más, bueno, y ahora la competencia es contra esos que también comen bastante. Exacto. Entonces, obviamente, lo mismo pasa con las células. Entonces, tengo células que son iniciales, por ejemplo, que ya en la medida en la cual va creciendo, bueno, por supuesto, esas células ya comienzan o pueden ir a la necrosis, pueden ir a apoptosis y bueno, al final tengo alguna zona necrótica. Entonces, desde el punto de vista estructural, tal vez en una tomografía, yo puedo ver una distorsión, pero no necesariamente esas células son activas, ¿no? Exacto. Y es justamente lo que tú nos comentas, es decir, que con el PET-CT yo puedo ahora sí evaluar la región realmente activa para entregarle la mayor cantidad de dosis de radiación allí. Oye, está genial. Ajá, y desde el punto de vista, por ejemplo, en aquellos pacientes a los cuales se les pueda practicar o no el tema quirúrgico, ¿es posible o no en el cáncer de próstata? ¿Cuáles son más, digamos, para que la gente sepa un poco la visión completa? En el tema quirúrgico, el PET-CT. No, No, para el cáncer para de el cáncer próstata. de en general. Ok. Ajá. Bueno, el tema quirúrgico, generalmente el paciente que puede recibir un tratamiento quirúrgico, pues se le hace. En cuanto a la prostatectomía radical, aquí están las diferentes opciones, pero con el Da Vinci es mucho más preciso, menos riesgo de infección, de sangrado, entre otras ventajas como la recuperación del paciente después de la cirugía. Es importante también mencionar que luego de una cirugía o luego de una radioterapia, la enfermedad puede regresar y nosotros tenemos la herramienta del PET-CT que nos ayuda muchísimo en esos casos y podemos identificar exactamente dónde es que está la falla bioquímica, dónde está la enfermedad y podemos rescatar a ese paciente luego de haber recibido un tratamiento quirúrgico o con radioterapia. Exactamente, o sea que al final no nada más me sirve, digamos, en el diagnóstico inicial, sino también para el seguimiento de ese paciente, que obviamente es otro de las ventajas que tenemos con el tema del PET-CT con PSMA. Muy bien, algún mensaje, a mí siempre me gusta terminar aquí un poco para que, ¿cuál es tu mensaje para dos grupos? Uno para nuestros pacientes, y después, bueno, ustedes se pueden intercambiar el que ustedes quieran. Uno para los pacientes, otro para nuestros profesionales que no están especializados en radioterapia y en la parte oncológica, es decir, los urólogos, los internistas, etcétera, y otro para los que están en formación. Decían ustedes, a ver, ¿quién quiere el mensaje para cada Yo grupo? a Y los así. pacientes. Ajá, vamos a ver, para aquí y para los pacientes. Me gusta siempre dar los mensajes a los pacientes porque realmente el cáncer es una enfermedad que cada vez está más diagnosticada. La gente piensa que es porque hay más cáncer, pero realmente es porque tenemos ahora más herramientas para diagnosticarlo y más información. Entonces, sabiendo que 1 de cada 6 hombres va a tener un cáncer de próstata a lo largo de su vida, normalmente mayores de 40 años, pues es clave dar el mensaje de que vayan a chequearse con su urólogo anualmente. No tengan miedo al tacto rectal, todo puede comenzar con un simple estudio de sangre como el PSA y realmente cambia mucho el outcome, el resultado Sí. final,
Cuando estás en una etapa inicial, es un tipo de cáncer que puede tener curación. Hablamos de altas tasas de curación cuando estamos en una etapa inicial. Entonces, el mensaje es ese, a chequearse, a hacer su prevención o su diagnóstico temprano, visitando al urólogo anualmente. Y bueno, para los médicos, que recuerden que el manejo multidisciplinario es esencial para este tipo de pacientes. Es muy importante abrirse a que el paciente también vea las otras opciones, no solamente lo que yo hago. Y en cuanto a las herramientas que tenemos para el diagnóstico, tratamiento, etcétera, poder empaparnos de eso nuevo, lo que se está haciendo ahora, poder estudiar que no solo lo que se hace en mi país, sino también ver lo que se está haciendo en otros lugares para tener más opciones y así decidir lo mejor para nuestros pacientes. Y bueno, te dejaron el más difícil, que es el de los médicos de información, ¿no? Así es. De verdad nosotros estamos abiertos aquí a recibir cualquier duda, inquietud, pueden acercarse a nosotros para conocer mejor nuestro centro, las posibilidades terapéuticas que nosotros tenemos por acá. Qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, porque además la radiación siempre ha sido un tema tabú, ¿no? Es decir, Sí. la radiación en general siempre está llena de mitos y tal. Entonces, bueno, hay médicos que no tienen ni idea, o sea, que lo tienen muy alejado. Y entonces, mucho más el tema de la radioterapia. Y si tú vas Sí. por allí, Es que no forma parte del pensum Exactamente. de medicina. Es así, es así. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarme aquí, de verdad, por este compartir. Gracias por la visita. Muy bien. Chao, hasta luego, muchachos. Muchísimas gracias.